Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora que vuelvo al que me envió, ¿por qué ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Eso sí, al anunciarles estas cosas, la tristeza se ha apoderado de ustedes. Sin embargo, la verdad es que les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el abogado no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado, dónde un camino hacia la salvación y dónde una condena. El pecado está en que ellos no creen en mí. El camino hacia la salvación está en que yo me voy al Padre, y ya ustedes no me verán. Y la condena está en que el que tiraniza a este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. En este día, martes 11 de mayo, celebramos en honor de San Atanasio. De las tres últimas palabras que dice Jesús, nos detenemos en el pecado de no creer. Jesús es el enviado del Padre y pide la fe de quienes le oyen. Sin embargo, muchos son los que ayer y hoy se niegan a creer. La fe es un encuentro y una decisión que se juega en el interior de cada persona. El Espíritu Santo, el abogado, puede fortalecernos. Son tres frases que el Señor nos regala en este día para nuestra propia reflexión y para nuestro propio provecho. Lo primero que el Señor dice es que Él se tiene que ir. Ninguno de los discípulos ha preguntado a dónde va, pero el Señor les dice: yo me voy a la casa del Padre, y a ustedes les conviene que yo me vaya para que reciban la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí uno se da cuenta cómo cambia la vida del discípulo cuando el Señor ha muerto y resucitado y regresa a la casa del Padre, cómo el discípulo cobra fuerza y valentía. Ya ha recibido la asistencia y la gracia del Espíritu Santo, el abogado. Ya dejan de tener miedo, ya salen del encierro, van a predicar y anunciar la palabra de Dios con valentía. Incluso están dispuestos a dar la vida. Y así nos cuentan a nosotros los relatos de Hechos de los Apóstoles, donde cada uno de los discípulos van anunciando con alegría la palabra de Dios, y son muchos los que empiezan a creer en Jesucristo el Señor. Incluso muchos apóstoles han dado la vida, también los diáconos han dado la vida. Aquellos que decidieron y optaron por Jesús han dado la vida. Donde se ha derramado la sangre de un mártir, ha florecido la iglesia, han nacido muchos creyentes, y ha sido por el testimonio de vida. Todas esas palabras que Jesús les dice a los discípulos se van cumpliendo poco a poco, pero el discípulo está lleno de fe y de fortaleza. Sin embargo, el Señor les dice: cuando venga el Espíritu Santo, el abogado, pues entonces ustedes sabrán que hay un pecado en este mundo, y el pecado más grande es que no creen en Jesucristo. Ese pecado de no creer es el que nos distancia de la salvación, es el que nos deja encerrados en nuestro propio egoísmo, en nuestro orgullo. Cuando no reconocemos a Dios, pues sabemos que estamos en una situación de pecado. Y mucho más cuando no reconocemos a Dios actuando en su Hijo Jesucristo. Por eso es que no recibimos la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Dice así el Señor: pero si me voy, yo les enviaré el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, cuando venga, demostrará a los que son del mundo dónde hay pecado. Mostrará. Dice: a los que son del mundo les mostrará dónde hay pecado, dónde hay un camino hacia la salvación y dónde una condena. Dice: el pecado está en que ellos no creen en mí. Mire la gracia que regala el Espíritu Santo, que nos demos cuenta, o el que está en pecado, que se dé cuenta que está perdiendo la gracia de creer en el Hijo para encontrar en Él la salvación. El pecado está en que ellos no creen en Jesucristo. El camino hacia la salvación está en que Jesucristo va al Padre. Ese es el camino. Es decir, que el Señor se convierte en ese camino de esperanza y salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, como en muchas ocasiones nos lo ha dicho. Él es el camino para llegar al Padre.
Y finalmente dice, y ya ustedes ya no me verán, pero sabrán a dónde deben ir porque siguen los pasos de Jesús. Tercero, la condena está en que el que tiraniza a este mundo ya ha sido condenado. Y si no nos convertimos, si no damos nuestro corazón a Dios, pues estamos con aquel que tiraniza al mundo y ha sido derrotado y condenado por la muerte de Jesucristo el Señor en la cruz. Aquel que tenía el poder y el mando, aquel que gobernaba este mundo, ha sido condenado por la muerte victoriosa de Cristo Jesús en la cruz. Y todo el que cree ha encontrado en Jesucristo el árbol de la vida y de la salvación. Ojalá que nosotros, mis hermanos, confesemos con alegría y con valentía la fe en Jesucristo el Señor y demos testimonio de Él, con nuestras palabras y con nuestros actos, no solamente de labios para afuera, sino con nuestras palabras y con nuestros actos. Oremos al Señor por aquellos hermanos nuestros que nos piden oración, los que están enfermos, las clínicas, hospitales, en la casa, aquellos que están pasando momentos difíciles, los encarcelados, los que están en prueba y tribulación, sea el Señor quien los bendiga y los fortalezca. También oramos por los que cumplen un añito más de vida. En este día 11 de mayo, el Señor los colme con su gracia, su bendición y tengan un feliz cumpleaños, siempre de la mano de Dios. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, nos regale su amor y su paz y por medio de esta bendición el Señor nos acompañe para ser mejores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.